Pues ahora sí, ahora nos adentramos de lleno en estas noticias desagradables que evidentemente estaban profetizadas. Isaías, Daniel, Apocalipsis, 3 libros que nos hablaban de ello, en distintas vertientes. Tenía que ver todo con Oriente Medio, pero evidentemente con una desestabilización a nivel mundial impresionante, y que tendría gravísimas consecuencias, y ya las estamos viendo y viviendo. Vamos a hacer hoy algo distinto. Hay tantas noticias al respecto, de muertes y heridos, a mansalva, a montones. Evidentemente por los países que ya sabéis, que venimos hablando de ellos, del próximo Medio Oriente, del Medio Oriente, de etcétera, etcétera, incluso más allá. No vamos a ir citando países, vamos a fijarnos solo en las cifras de muertos, son escalofriantes. Si alguien tiene ganas de contabilizar, él mismo, a mí se me quitan las ganas. Y os diré que prácticamente ponemos siempre lo más destacable, no ponemos cuando es un muerto, 2 muertos, porque ya sería interminable. Pero esto que tanta gente considera, bueno, son cosas que pasan por allí, son vidas humanas igual que las que se perdieron en Barcelona. Y es triste, es lamentable, pero esto sigue aconteciendo. Y evidentemente los medios occidentales llaman más la atención a las cosas que tienen una trascendencia muy directa, muy propia de aquí mismo, es lógico. Pero a su vez no podemos olvidar el resto de personas que siguen sufriendo lo que está aconteciendo a través de esta guerra mundial por etapas, que hasta el mismo Papa Francisco lo sabe de sobras y lo va diciendo. Y aún tantos aún ni se han enterado. Pero la profecía bíblica ya hablaba de ello. Y con esto no estoy dando el crédito al Papa, sino sencillamente estoy constatando que él sabe de sobras lo que están haciendo y lo que van a terminar de hacer en esta etapa final del mundo, porque ellos tienen gran implicación. Mirad, si queréis sumar, yo os digo, no diré ni país, solo mirad cantidades, están marcadas en rojo, 29. Mientras tanto, eso sí, lo que iremos haciendo es, si hay alguna otra noticia considerable para poder comentar, como esta, lo vamos a hacer. Detienen en Lleida, esto también es en Cataluña, una provincia de Cataluña, a un marroquí por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. No solo pasa guerra allí, ya hemos hablado tantas veces de esto, también en el mundo occidental, en consecuencia, terrorismo. 26. Detenido un hombre en el aeropuerto británico de Southend por planear un atentado. 2. Id sumando si queréis. 2. Qatar compra 7 buques de guerra a Italia por 5.000 millones de euros en plena crisis con el Golfo. ¿Por qué será? ¿Para jugar a los barquitos? Evidentemente algo se está preparando, y de una consideración muy importante. Roma, Estambul y Trump, la peculiar amenaza de un yihadista del Estado Islámico. Un combatiente con acento británico promete matar a los infieles en sus casas y llama al presidente norteamericano el nuevo faraón. Atención, porque ya veis, Roma, Estambul. En fin, ¿qué hay en Roma? Ya lo sabéis, ¿no? Algunos dicen, ¿y cómo puede ser que aún no hayan atacado cuando hablan tanto sobre Roma? Pues bueno, todo tendrá su momento, evidentemente, y ojalá no lo hicieran nunca. Pero ya sabéis que un objetivo de ellos parece ser claramente que es el Vaticano. Y a alguien le va bien que sea el Vaticano, porque será una excusa fantástica, extraordinaria, para poder irse de allí a Jerusalén. Bueno, en fin, tiempo al tiempo. Pero bueno, sigamos avanzando, porque hay más. 15. 6 heridos, 1 muerto. 9. 1. 7. 9, 5, 40. ¿Os habéis fijado? 40 de una sola vez. Si esto hubiese acontecido aquí, estaríamos hablando continuamente de ello. Ha pasado allá, son 40. Qué diferencia, ¿eh? Pero son personas igual. El hombre detenido con un cuchillo en la Torre Eiffel quería atacar a un militar. 30. 4, 8, 13, 64, 30. Kissinger advierte que la destrucción del Estado Islámico podría llevar a un imperio iraní radical.
el exdiplomático reflexionó sobre qué consecuencias podría tener la aniquilación de los terroristas en la región de Oriente Medio. Ya sabéis, el señor Kissinger, del que tantas veces hemos hablado, que sigue estando aún en la cúspide, a pesar de su alargadísima edad. Y ya sabéis todo lo que ha hecho este señor antes. La historia habla por sí sola. Y ahora ya lanza una advertencia. Si se termina con el Estado Islámico, alguien sustituye ese lugar, esa posición de lleno, y dice que puede ser el imperio iraní radical. ¿Os dais cuenta qué implica esto? Pues que se prepara otro gran conflicto, y las excusas irán saliendo por un lado o por el otro. En París también 6 heridos por un coche que atropella a varios soldados. ¿Os dais cuenta? Ya aparece el deporte de moda. Decenas, 32, 5. Las Fuerzas Armadas de Turquía y Qatar terminaron unas maniobras conjuntas realizadas en el Golfo Pérsico en medio de la grave crisis diplomática que enfrenta al pequeño emirato. Una vez más, ahora Turquía y Qatar andando de la mano, en una situación tensa en el Golfo Pérsico. ¿Aún habrá más conflicto? Pues todo apunta a que sí. 3 heridos, sí. Arabia Saudita afirmó que continuará su boicot a Doha y mantendrá cerrado su espacio aéreo y sus aeropuertos a las aerolíneas y aviones privados de Qatar. La tensión sigue entre ellos. 4, 3, varios heridos, 16 como mínimo, 30, 6, medio centenar, 7 cascos blancos en Siria también, 4 soldados y un adolescente, 15 muertos, decenas de heridos. Irán aumenta la financiación de su programa de misiles en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. En fin, una vez más, algo se está cociendo a base de bien. 17 muertos, 9 heridos. Netanyahu sobre Siria, el Estado Islámico sale, Irán entra. Fijaos que coincide prácticamente con las palabras de Henry Kissinger, y ahora lo está diciendo el señor Netanyahu. Pues algo verdaderamente se está moviendo y demasiadas voces empiezan ya a hablar de ello. Parece ser que el Estado Islámico cada vez más vencido, sí, y ahora Irán va entrando más en ese escenario. Qué mal pinta todo. Detienen en Moscú a 4 terroristas del Estado Islámico que preparaban atentados. Irán podría retirarse del acuerdo nuclear en cuestión de horas si Estados Unidos amplía las sanciones. Y todo apunta a que puede llegar a hacerlo. Si se retira de ese acuerdo nuclear, cuidado. 5, 38, 2, 27 y 80 heridos. 1, 17, 55, 10, 6, 17. Y llegamos al que ha acontecido en Barcelona. Fijaos, hemos hablado como si nada de cantidades de muertos en otros lugares, en otros países lejanos de nosotros. Pero para los que estaban allí eso es sumamente cercano y próximo. Y para ellos lo de aquí queda muy lejos. Pero la trascendencia mediática se centra aquí. Y verdaderamente es algo triste y lamentable lo que ha acontecido, muchísimo. Un atropello masivo deja 13 muertos y un centenar de heridos en un atentado en la Rambla de Barcelona. Y se ha hablado muchísimo al respecto, muchísimo. Que si la fecha, que si coincidía con ciertos eventos, que si todo estaba previsto y preparado de antemano. Bueno, ha habido numerología por todos lados, según muchos, por supuesto. Pero llega un momento en que ya no puedes ir diciendo, mira, porque es 11, sucede esto. Porque es tal, sucede esto. Y ha llegado un momento en que hay tanta cantidad de terrorismo que solo cuando hay algo muy, muy fuerte puede llegar a coincidir en esos aspectos. Pero ahora ya todo está en un camino de descenso absoluto, total. Y esto ya no lo para nadie. Y ya no importa si es un día u otro, o si eso coincide con un eclipse o con una marmota, es igual. Está sucediendo el caos por todos lados. Y el texto bíblico nos decía
que la gente tendría temor por las cosas que sobrevendrían en la tierra. Y así está siendo, la gente tiene temor de lleno. Y sí, en Barcelona ahora hay toda una gran manifestación donde se dice no tenim por, o no tinc por, no tengo miedo. Pero la verdad, suena un petardo y todos salen corriendo. Es lógico. Claro que es una forma de querer mostrar que no van a cambiar nuestro modo de vida, etcétera, etcétera. Pero ¿os dais cuenta cómo en el fondo, cuando actúan, son capaces de arrasar por donde sea? Evidentemente esto todo lleva a un propósito, y es que el terror esté por todas partes. Pero ¿quién está detrás de los que están gestionando todo esto? ¿A alguien le interesa que esto suceda ahora aquí? Pero sucede aquí, sucede en otros lugares, en modos distintos o casi prácticamente iguales también. ¿Con qué objetivo? ¿Os habéis fijado que después de esto siempre hay encuentros ecuménicos? Siempre hay una forma de ir todos juntos bajo un mismo paraguas, y que alguien siempre tiene una voz cantante dando el pésame a todos esos lugares reconocido como potencia moral mundial, llamado Papa. Pues eso es lo que está aconteciendo. Y ese ecumenismo de la sangre del que tanto el Vaticano está hablando, por algo es. Todo esto no está sucediendo porque sí. Algunos solo se quedan con el margen de que esto tiene que ver solo con terrorismo islamista radical. Pero ¿quién está moviendo en verdad los hilos por detrás? ¿Quién generó el mismísimo Islam? ¿No fue el Vaticano acaso? Ya hemos hablado de ello en más de una ocasión. Pero todo esto, evidentemente, los medios públicos no se van a hacer eco en lo más mínimo. Llamó la atención 13 personas fallecidas. Parecía, una vez más, el sello, la marca de todo ese terrorismo que tenía que ver con cuestiones que van mucho más allá del terrorismo normal. Hemos visto también como, han habido después más personas al respecto. Hasta 15, entre unos y otros que han caído de los dos lados. Pero ¿qué más ha llegado a suceder? La gente preguntándose, ¿todo esto responde a que todo estaba premeditado? Algunos decían, hacía 2 meses, desde la CIA habían avisado al gobierno que esto podía suceder, o al Ayuntamiento de Barcelona, lo han desmentido, no fue así. Claro que puedes decir, lo dicen y no es verdad. Pero oficialmente al menos es así, no se sabía. Y si se sabía, pues ha acontecido igual. Sea como fuere, los muertos han estado, y ha sido un drama absoluto aquí. Y no ha terminado aún. La operación policial sigue en su curso, y aunque todos los que estaban implicados más directamente ya están, aún hay algunos con contactos que quedan por seguir investigando. La ramificación es tremenda. Eso sí, los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica de Cataluña, desde luego han hecho una labor impresionante, o al menos así queda manifestado en los servicios públicos que han hecho, investigaciones, detenciones, abatimiento. Ha sido impresionante. Todo esto, algunos decían, repercutirá en el tema de la independencia de Cataluña. Unos dicen que para bien, otros para mal. Desde luego, al menos, lo que es la policía ha quedado en lo más alto en este caso. En fin, una vez más, sobre esto se puede llegar a hablar mucho. Pero es curioso, porque algunos, si hubiese esto pasado, unos pocos días después, hubiesen dicho que algo que pasaba en los cielos en ese momento era clave para que esto aconteciera, sería un señal del fin de los tiempos absoluta. Y ya veréis de qué hablo más adelante. En fin, una vez más, todo esto es un drama tremendo. Todos esos muertos, todos esos relatos de cómo aconteció, incluso personas allegadas a nosotros que tenían que estar por ese lugar y gracias a Dios no lo estuvieron en ese momento oportuno, pero otros sí estuvieron allí. Y ya veis cómo llegaron a terminar tristemente. Y el temor, el miedo, gente tomando represalias contra gente que son musulmanes y nada tienen que ver con cuestión de terrorismo, pero ya sabéis, ellos se sienten también amenazados. Hay mezquitas que han recibido ya problemas por parte de personas de por aquí, se supone. En fin, todo esto que genera
pues una confrontación terrible de odio, que a veces se puede llegar a expresar y a veces no, donde pagan justos por pecadores, tristemente. Pero esta es la realidad. Se está haciendo que la población, unos quieren estar mucho más unidos y otros deseando lo peor a los otros. Cada vez más radicalismos, cada vez más problemas. Y todas estas imágenes que pasaron en las Ramblas de Barcelona quedarán en la retina de muchos por mucho tiempo. Los Mossos vinculan los atentados en la Rambla y Cambrils, que estaba también a unos 100 kilómetros de Barcelona hacia el sur, nosotros es 100 hacia el norte, con la explosión de una vivienda en Alcanar, porque antes hubo esa explosión. Ahora dicen que entre esos restos parece ser que también están precisamente alguien, y es el imán de Ripoll. Ripoll está en nuestra provincia, ya prácticamente en el Pirineo, en la frontera de la zona con Francia, allegándose por allí. Y el imán, dicen que nunca destapó, o parece ser que se pensaban que podía llegar a unas personas jóvenes que no eran radicales para nada, en poco tiempo girarles la cabeza y hacerles participar de estos atentados. El cuerpo del imán se encontró, parece ser, precisamente en Alcanar. Y en Alcanar, pues no solo murió, parece ser, ese imán, estaban preparando bombonas de butano a montones, para cargar 3 furgonetas, y dicen que su objetivo en verdad era la Sagrada Familia. Sí, el templo de la Sagrada Familia, el templo católico, visitado por multitudes, que aún no está concluido, y que si hubiese sucedido eso, desde luego tendrían que volver a empezarlo, con los años que llevan ya así. Bueno, explotó todo allí lo que preparaban, y eso sirvió para que después hicieran esos ataques a la desesperada. Pero ¿cómo puede ser que unos jóvenes que no eran para nada radicales y terminaran haciendo todo esto en tan poco tiempo? Una vez más, también apareció el documento, el pasaporte de algunos de ellos en las furgonetas. Siempre parece ser lo mismo, ¿no? Son cosas que dan que pensar. Pero desde luego los hechos están ahí. Y una vez más, muertos por todas partes. Aquí vemos el momento cuando abatieron a esos 5 terroristas, o presuntos terroristas, dicen. Murió también una mujer. Y aún hubieron más cosas. 2 muertos por un apuñalamiento múltiple en Turku, en Finlandia. Más de lo mismo. No ha tenido la misma trascendencia, pero en cambio también aconteció después de lo de Barcelona y de Cambrils. 3, por otro lado, 3 muertos más. Y mientras todo eso va pasando, Erdogan pide a los turcos de Alemania que no voten a Merkel, el SPD o los verdes. El ministro de Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, critica esta injerencia inédita en la política nacional alemana. Fijaos cómo Erdogan se está ganando amigos por todas partes, más bien lo contrario, con excepciones como Qatar. Y ahora se pone de lleno con las elecciones en Alemania. Y veremos que aún hay más respuesta a todo esto, no terminó así como si nada. Mientras tanto, en Francia la policía detiene a un hombre con una pistola falsa en la estación de trenes de Nimes. Y esto es Francia, ya lo veis. Sigamos sumando, 7, 2, 24. Y aquí tenéis, volar la Sagrada Familia con la madre de Satán era el principal objetivo de los terroristas. Es curioso, ¿eh? Querían volar la Sagrada Familia con un explosivo, un tipo de explosivo muy casero, que se dice, o le llaman la madre de Satán. ¿Os dais cuenta? ¿Satán contra quién? Contra la Sagrada Familia. ¿De quién? ¿A quién pertenece? ¿Al catolicismo, al Vaticano? O sea, Satán directamente contra el Vaticano, ¿esos son los conceptos? En fin, fijaos cómo las cosas pueden hacer pensar y mucho, ¿eh? Porque las mentalizaciones se van trabajando a la perfección. Y antes os decía, ¿cómo puede ser que jóvenes terminen pasando de un lado a otro, radicalismo, y llegar a hacer todo esto? ¿Será que se les está trabajando la mente tipo hipnosis? ¿Se los programa? Si aparece gente de su alrededor, incluso maestros, decían que para nada ellos eran así, y en pocos días, cambio radical. ¿Quién está moviendo los hilos por detrás?
Sigamos sumando, 20. Y ahí tenemos a Erdogan, al ministro de Exteriores alemán, le dice: ¿quién es usted para hablarle al presidente de Turquía? Las relaciones entre Ankara y Berlín atraviesan por una etapa de creciente tensión política y ya sabemos cómo va a terminar Turquía. Dedicamos todo un tema a eso. La profecía sigue estando ahí. Ataque terrorista y deja varios muertos también en otro lugar. 3, por otro lado. Mientras tanto, en Barcelona, el rey, gobierno y Generalitat juntos en la misa de homenaje a las víctimas. La Sagrada Familia celebra una misa en homenaje a las víctimas y por la concordia. Y ahí está, todos juntos, todos. ¿Y qué iban a hacer? ¿Qué iban a tratar? Pues claro, en la misa empiezan a decir: toda esta realidad padecida por el pueblo se transforme en una situación de paz y en una convivencia que promocione y respete los derechos humanos, superando toda diferencia y exclusión. Y bueno, siguen hablando sobre toda esta cuestión, en definitiva, para conseguir un apoyo, una solidaridad entre todos. Y todo esto, auspiciado por ¿quién? Ya lo veis, todos los dirigentes a una misa. Bueno, luego sí, se iba a hacer aún otra, no misa, pero sí ceremonia mortuoria por los difuntos, en plan ecuménico, en otro lugar. Pero el primero, allí. ¿Por qué será? Vamos sumando: 3, otro, 8, 18, 200, casi nada, ¿eh? Sean de un bando o de otro. 9. Líbano frustra un ataque suicida en un avión de Australia a Emiratos Árabes Unidos. Ya el miedo a volar incluso, porque ya os dais cuenta, en nada puede saltar todo por los aires, aunque para eso hay tantos controles para evitarlo, ¿no? Dicen. Ahí abaten al autor del atentado en Barcelona. Iba con un cinturón de explosivos falso, como parece ser que sus compañeros también llevaban, pero al grito de Allahu Akbar, Alá es grande, pues lo abatieron. Una escuela de preescolar en Bélgica observa signos de radicalización en algunos niños. El documento presentado por el centro incluye el caso de un niño que amenazó con matar infieles y llamó cerdos a sus compañeros. Es el primer caso de este tipo que se aborda en todo el mundo, dicen. Bueno, pues si la situación se empieza a detectar ya en preescolar, y en este caso en Bélgica, ya podéis imaginaros qué mentalizaciones hay por detrás para llevar estas cosas a los pobres críos. Trump implica a Estados Unidos más a fondo en la guerra de Afganistán. Sí, y ahora no tienen a Rambo, ¿eh? Una vez más, donde todo empezó prácticamente allí, Afganistán. Y donde ahora puede haber aún otra vez más tropas. Y Trump dice que intervendrá no para reconstruir la nación, sino para matar terroristas. Y lo bueno es que no nos hablan qué más hay por detrás de toda esta cuestión, de mercado de opio y tantas cosas más, y jesuitas implicados, en fin, todo eso queda al margen, por supuesto. Pero ha habido respuesta. Los talibanes advierten a Trump de que Afganistán será el cementerio de Estados Unidos. En fin, que el panorama ya veis cómo está. 2001, 11S, ¿lo recordáis? En consecuencia empezó todo el contraataque de Estados Unidos. Daniel 11 empezaba allí de lleno. Esos versículos finales del 40 al 45. Han pasado ya unos años y aún estamos en esos versículos finales de la profecía, las que van a llevar al retorno de Cristo, pero que antes aún deberán pasar más cosas y que debemos conocer, por supuesto.